Buenas noches a todos. Estamos en el domingo, día 2 de agosto. Y esta noche pues, es para mí muy importante por tratarse de estas clases que tenemos los domingos de la noche y cuando podemos los viernes. Y gracias al Señor pues podemos ir a un ritmo como el Espíritu vaya teniendo. Vamos a tener primero 4 clases. Y después entonces vamos a hacer un ajuste como hacemos lo que es el seminario, pero tal vez entonces ese ajuste lo podemos hacer entonces un poquito diferente, donde ustedes van a tener que dar o por lo menos compartir algunas de las cosas que entendieron y algunas de las cosas que tal vez el Señor les haya revelado. Así que espero que las dos cosas, ¿no? Así que estamos, gracias a Dios, comenzando esta noche. Vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y creo que este verso lo hemos usado muchísimas veces ya. Vamos para el verso 15. Y yo voy a leer aquí tengo varias versiones aquí, pero vamos a empezar aquí. Dice, aquello que era, ya está aquí, dice acá. Sí, yo sé que en la Biblia de ustedes tal vez diga diferente. Y aquello que será, ya ha sido. Okay. Pero Elohim busca eso que ha pasado. Okay. Cuando nosotros, bueno, si quieres podemos leer otra versión, voy a ver aquí, compararla con otra versión. Y vamos a compararla y dice, por ejemplo, la versión moderna dice, lo que ya ha mucho que ha sido, todavía es, y lo que ha de ser, ya ha mucho que ha sido, pues que Dios hace volver lo que había pasado. Hay otra versión aquí que tiene 3 letras, no sé cuál es, SSE. Aquello que fue ya es, y lo que será ya fue ya. Y Dios buscará lo que pasó. Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja en este día, que nosotros hemos tenido la gran oportunidad de tener una Biblia, tener los escritos de los 5 libros de Moisés, los profetas. Tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento, más los 27, creo que son 27 del Nuevo Testamento. Estoy hablando de una Biblia evangélica. Realmente los originales de lo que es el Nuevo Testamento no sabemos dónde están. Y eso es lo que acordaron. El sistema evangélico acordó que esto era. Y esto estoy hablando de hace 1500 años, cuando comenzó Lutero, cuando comenzó el tiempo de Lutero, donde comenzó la Reforma y donde por primera vez después de 1500 años pues se imprimió la Biblia en la imprenta, porque había sido inventada la imprenta. Tenemos el privilegio que en español fue la segunda versión de la Biblia que se hizo, y nosotros ahora estamos leyendo lo que son diferentes traducciones o interpretaciones de las palabras en hebreo. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, y con el Espíritu de Dios podemos nosotros, no importa qué versión tengamos, si tenemos una sola, si es la versión 60, pues gloria a Dios, si es la que fuera, tenemos la ayuda, porque como está escrito, todos seremos enseñados por el Espíritu de Dios, y contamos con eso para que podamos ir adelante. La importancia que tiene este verso es que Salomón nos manda al pasado, y cuando te manda al pasado, nosotros podemos solamente ir al pasado en aquello que nosotros se nos informa. Por ejemplo, tenemos 2000 años de cristianismo, y yo sé que todos las iglesias evangélicas, o todas las iglesias, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera, todo lo que es cristianismo no está completamente diciendo la historia de su denominación. Todo el mundo dice lo mejor,
Nosotros aún decimos lo mejor de nosotros, ¿no es cierto? Pero lo que no está, ¿cómo es? Lo que no está hecho una realidad o visible, o lo que no podemos encontrar en la historia de nuestras denominaciones, podemos entonces encontrarlo exactamente en un libro que el Señor puso como una profecía para nuestra vida. ¿Para qué la profecía? Para que nosotros podamos participar de aquello que hemos leído ahora. En la profecía de las 7 iglesias, nosotros tenemos la gran oportunidad de saber qué ha pasado en la iglesia y qué está pasando en nuestra vida en estos momentos. ¿Ok? O sea que nos vamos a ir a nuestra historia de nuestra vida en Cristo, y podemos ir entonces también a la historia de nuestra cristiandad. Estoy hablando desde lo que es la resurrección de Jesucristo hasta nuestros días. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo? Bueno, realmente, si ponemos bien mucha atención, eso es precisamente la virtud que tiene la profecía. La profecía se habló y se escribió en el pasado por los profetas, o los profetas que hablaron. Moisés, por ejemplo, era profeta, porque escribió y también habló, y aquellas cosas quedaron ahí puestas. O sea, hay un verso que dice que todo lo que se escribió en la ley y los profetas nos sirve a nosotros para poder ser edificados. Pero si no tenemos el Espíritu, o sea, si no tenemos la capacidad de darnos cuenta o tenemos la conciencia de que el Espíritu de Dios nos puede llevar a la Escritura, y podemos entonces ir al pasado y entonces aplicarlo a nuestra vida o aplicarlo al tiempo que estamos viviendo, entonces no podemos entonces saber qué ha pasado, porque precisamente la profecía está dada para que se cumpla la verdad. La verdad siempre fue ayer, la verdad es hoy y será mañana, pero como el hombre tiene una libertad para decidir las cosas y para aceptar las cosas de Dios, pues siempre entonces le hace variantes, y siempre hay aquellas cosas que han pasado y que realmente incurren después en un error, o tal vez en una desobediencia. Y por eso entonces aparecían, ustedes saben, en la historia de los profetas, ellos aparecen en un momento crucial, en el momento donde el pueblo se desviaba completamente. Entonces aparecía entonces a un profeta que levantaba al Señor. ¿Y qué hacía el profeta? Simplemente traer la verdad que está del pasado y ponerla a funcionar. Si leemos en nuestras Biblias, la mayoría de las Biblias nuestras en español, este versículo dice: lo que fue, ya es. Y lo que será, o sea, y lo que será, ¿no? ¿Cómo dice la 60? Tenemos el futuro. Lo que ha de ser fue ya. Entonces después viene una frase de abajo que dice: Dios restaura lo que pasó. En esta versión dice: pero Elohim busca eso que ha pasado. Eso que ha pasado en la historia solamente puede ser revelado por Elohim. Puede ser revelado por los profetas. Puede ser revelado por el Espíritu de Cristo que está viviendo en nosotros. Así que tenemos una fuente maravillosa donde nosotros podemos ser los videntes más grandes que pueda haberse escuchado en el mundo. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes saben que hay grandes videntes en el mundo, como decimos la profecía de ¿cómo se llama este grande vidente? Nostradamus. Y sí, no, ese es nuestro día, ese es un buscador de plata. Sí, pero Nostradamus en la época, por lo menos en la historia de Europa, es un hombre, y dice que él veía las cosas a través del agua, ¿sí? Por reflejo. Pero tenemos también otras personas, como por ejemplo en la historia de la entrada del pueblo de Dios para ir a la tierra prometida. Ustedes saben que hubo un profeta que estuvo allí y que trató de ganar un poquito de plata, y bueno, era un vidente, era un profeta, era una persona que estaba, ¿sí? ¿Cómo se llama? Balán. Balán. Inclusive está en el Nuevo Testamento, que dice que esa fue una de las cosas,
el error de Balaam. Entonces está anunciado para nosotros. Bien, simplemente quiero aclarar esto. En el Nuevo Testamento, o sea, después de lo que es el establecimiento del reino a través del Espíritu Santo en los corazones de las personas, o sea, después que Jesús resucitó, después que entonces aquellos 120 esperaron allí que el Espíritu Santo trajera la persona de Jesús en espíritu, y hasta nuestros días, nosotros participamos del profeta. Y toda aquella persona que en una forma profetice sin darse cuenta, porque dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, simplemente si descubrimos que tenemos que dar una palabra, tenemos que ejercer la explicación de los dones, de las visiones que Dios nos ha dado, etcétera, simplemente no podemos hacerlo en más ningún otro espíritu que el de Cristo. Cristo es el profeta, y es el profeta, es el espíritu de la profecía. En Apocalipsis dice, adora a Dios. Cuando Juan se quiso arrodillar aquí a aquel hombre, dijo bien claro el ángel, dijo, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces todos y cada uno de los que estamos aquí hemos testificado de Jesús sin darnos cuenta, a veces, otras veces, porque en realidad esa verdad está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, pues en el orden que Dios trajo, ahora pues todos los profetas profetizaron dice, de Juan, dicen algunas Biblias, otras traducciones dicen hasta Juan, porque quieren establecer, o quieren por lo menos sentar el precedente de que de Juan en adelante continúa la palabra profética, continúa la profecía, que la profecía por supuesto no es solamente profetizar así, sino es también explicar las cosas. Por eso dice San Pablo, y los profetas hablen 2 o 3, y si fuera algo revelado, entonces calle primero para que entonces él aclare. Entonces está hablando de una explicación. Profetai y profesai es una cosa muy parecida, pero es diferente. En una es revelar a Cristo, son las dos, pero una es hablar de una explicación para que podamos entender en nuestro idioma, y la otra es simplemente una palabra como nosotros hemos acostumbrado a escuchar en lo que es el nivel de Pentecostés. Así dice el Señor, esto y esto y esto, ¿ve? Y toda esa profecía que nosotros traemos o que Dios mueve en nuestro espíritu es para exhortación, para consolación y edificación. O sea, primero edificación, ¿no? Después exhortación, edificación y consuelo. Esas son las 3 características esenciales para nosotros participar en el nivel de Pentecostés que está la iglesia. En ese nivel nosotros participamos de visiones, revelaciones, palabras de aliento, palabras de exhortación, palabras que vengan todas. En el Espíritu de Cristo es para edificación. Y en esa edificación existe un orden que fue puesto por Pablo, donde dice, tú puedes escuchar una palabra de exhortación, o alguien te puede exhortar en el cuerpo, ¿no? En la iglesia. ¿Sí? Pero esta exhortación es para edificación, pero también tiene que tener la solución. ¿Cómo se puede entender esto? Facilito. El Señor te dice así, que ten cuidado con lo que estás haciendo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que tiene que ver con nuestra vida. Entonces dice, y entonces da entonces la profecía, y eres exhortado, ¿ve? Y es para edificación, no es para aplastarte. Así dice el Señor, que te va a caer un rayo, te va a matar si sigue por ahí, ¿no? Entonces viene la solución. La solución no es nada más que aquella palabra de sabiduría, aquella palabra que viene del Espíritu de Dios de consuelo, donde te dice las pautas, donde te da las pautas para que tú seas entonces un vencedor, seas una persona que va adelante. O sea que en lo que es la iglesia, pues todo es para ir adelante. Y bueno, esta noche pues nosotros tenemos esto como base, porque tenemos una profecía muy tremenda que todavía no vamos a tomar, pero que eso está escrito en Apocalipsis. En Apocalipsis vienen las 7 iglesias. ¿Se recuerdan cuando le dijo entonces a
comienza con el capítulo 2, del 1 al 7, con la iglesia de Efesios, los Éfesos. Y entonces es interesantísimo porque ahí viene entonces la exhortación, y esto es una cosa tan personal que usted lo puede leer, se puede leer en la iglesia, pero ahora hemos descubierto algo muy interesante, que esas 7 iglesias no solamente estaban allí en Asia, en el estado de lodo, en el estado del hombre, sino que esas 7 iglesias también describen lo que es la iglesia del Señor Jesucristo en todos estos 2000 años. Y no solamente la describe, sino que también nos confronta a nosotros mismos, personalmente, en el tiempo que estamos viviendo. Estamos, como dije al principio, en el día 2 de agosto del 2015. Lo que ayer pasó, pues simplemente quedó atrás. Nosotros no podemos irnos atrás, sino solamente a buscar en nuestro presente la solución de aquellas cosas que pudimos alcanzar ayer, pero que están ahí precisamente para nosotros, aunque nosotros no podamos regresar por el tiempo hacia atrás, pero puede alcanzarnos en este presente. Y como dice aquella escritura, dice, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, el gran ejército que envié contra vosotros en Joel. Entonces dice, yo os restituiré. Se va. Restituir simplemente es aquello que yo dejé de alcanzar, pues ahora lo puedo alcanzar, pero eso solamente a través del poder creador de lo que es nuestro Padre, a través de su Espíritu, y lo que es el Verbo de Dios. Y esa trilogía, pues en el cristianismo le llama la Trinidad y toda esa serie de cosas, pero yo voy más sencillo. Yo digo que el Padre se comunica y funciona a través de su propio espíritu, de su propia realidad, ¿ve? Y ejerce entonces su autoridad a través del Hijo, que es el Verbo. Y por el Verbo se hizo todas las cosas. Cuando Dios dijo, hágase la luz, el Verbo que estaba funcionando, el Hijo que estaba funcionando. Y la Escritura también dice que el Hijo pues siempre estuvo con el Padre. Pero ahora para nosotros nos es fácil porque sabemos que el Hijo fue un hombre, pero es que se hizo hombre. Y ahora pues el Hijo también para nosotros es un hombre, ¿ve? Pero ahora cuando estamos siendo enseñados en este nivel que nosotros, o este tiempo que a la cual nos ha alcanzado, pues nosotros sabemos que Él tiene un trono, en donde ese trono está sobre todo nombre, y que el Padre le dio toda autoridad y todo dominio. Esto quiere decir que donde hay un rincón del universo que Jesucristo no tenga dominio. Ya nos ponemos a pensar. Cuando nos ponemos a pensar en un lugar, podemos decir, bueno, es que el monte de Sión o el trono del Señor Jesucristo, como dice aquí en Apocalipsis, está entonces, si no está aquí en la tierra, debe estar en un planeta, o debe estar en el cielo, o debe estar por acá, por allá. Pero el Espíritu de Dios es bueno con nosotros porque como no estamos en el 1500 ni en el tiempo de Lutero, sino ahora, pues se nos ha dicho, bueno, una cosa para que tenga dominio sobre todo, tiene que llenarlo todo. Ahora estamos aquí con el aire acondicionado de aquí, pero no me es difícil pensar de que Él llena todo esto, que su Espíritu está completamente llenando todo este espacio. Entonces, ese trono, ¿dónde está? No es un lugar físico, no es un lugar donde podamos nosotros. Cuando dijo San Pablo, pues yo fui arrebatado al tercer cielo. En las clases pasadas vimos que no necesariamente San Pablo tuvo que ser disparado como un cohete para el tercer cielo, sino que fue un estado espiritual. Y si el estado espiritual de nosotros podemos experimentar, si en ese estado espiritual de unión con Dios podemos tener la conciencia, podemos experimentar de que somos uno con Dios, entonces van a ocurrir otras cosas. Y nuestra mente entonces va a tener otra capacidad de entender las cosas. Y es lo que se supone que Dios esté haciendo y que nosotros sabemos que está haciendo con nosotros personalmente y corporalmente, con toda la iglesia en este día. O sea que no vamos a esperar aquí un avivamiento pentecostal para este tercer milenio, ni vamos a esperar que sería muy interesante vivir este tiempo como vivieron nuestros hermanos tan maravillosos con el fuego aquel y aquel énfasis y ves todo lo que podemos ver y lo que hemos visto y aún aquellas cosas que leemos
donde verdaderamente los hombres se encendían en el fuego de su amor y habían grandes manifestaciones. Y todavía mucha gente añora ese tiempo, pero nosotros no estamos añorando del pasado más nada que la verdad que estaba en ese pasado. La verdad que estuvo en Lutero, la verdad que estuvo en los santos católicos, la verdad que estuvo en los santos del primer día, de los 3 días, de los 300 primeros años de cristianismo, la verdad que está en nosotros. Todo eso es una eternidad, y una eternidad que tiene la visitación del Espíritu en nuestra vida, para que entonces la semilla, la memoria que está en nosotros comience entonces a ser despertada por el Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando hablamos del lugar santísimo, no estamos hablando de un cuarto secreto que está aquí en la casa esta. No estamos hablando de nada que esté fuera de nosotros, sino estamos hablando de esa capacidad que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos, a través de nuestro espíritu, recibir todas las cosas, no solamente información, sino todo el poder, para que podamos entonces ser transformados y ser llevados entonces al propósito que Dios tiene con nosotros y la iglesia. Un paréntesis. Si dejamos esto así y no sabemos para qué es la iglesia, pues no podemos entonces entrar en la profecía de las 7 iglesias. Entonces, precisamente lo que les estoy diciendo ahora, o lo que les voy a decir, eso es escaso en medio del pueblo de Dios. Por ejemplo, hace muchos años yo entendí que la iglesia de los atrios enseñaba las cosas de Jesucristo hasta la resurrección, ahí paraban. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio por nuestro pecado, fue muerto, murió por nosotros. En la iglesia pentecostal o neopentecostal o carismática agregamos un poquito más y decimos, oh, con Él morimos, con Él resucitamos, y después añadimos un poquito más de verdad, o el Espíritu añadió cuando nosotros decimos, oh, con Él murió toda la humanidad y con Él toda la humanidad resucitó, y hemos avanzado muchísimo, pero nos encontramos delante de nosotros con una gran necesidad, la necesidad de que Dios termine la obra que comenzó en nosotros. Para ello entonces tenemos que encontrarnos con una conciencia de que la iglesia es para edificación, para alcanzar la estatura de un varón perfecto. Si es algo tan tremendo que nosotros le ponemos cabeza, como decimos, ¿no? Le ponemos a pensar, y esto no entra por incredulidad, bueno, no importa, el Señor tiene misericordia, porque precisamente para eso nos ha llevado a este tercer milenio, donde nosotros tenemos la gran oportunidad de participar de las cosas más excelentes, aquellas cosas que están detrás del velo, aquellas cosas que se encuentran en nuestro espíritu. Y esa iglesia no es una iglesia que desaparece aquí de la tierra visible, para entonces nosotros meternos todo en el espíritu, sino que desde aquí alcanzamos, como dijo San Pablo, vendrán las visiones y revelaciones, sino que sepamos que acá dentro de nosotros tenemos toda la asistencia del Espíritu para restaurar, renovarnos y cambiar todas las cosas al orden de Dios. Lo que leímos en el capítulo 3 de Salomón aquí, de 3:15, Eclesiastés, dice, y Él restaura lo que pasó. Y en otras versiones dice, pero Elohim busca eso que ha pasado. ¿Qué pasó en el pasado? Bueno, pues muy fácil. Si me voy por esta versión, digo, en el pasado, pues Moisés les dijo que escribiera y les dijo algo muy importante a ellos. Les dijo, bueno, pues ustedes han recibido la escritura aquí afuera, que es la ley, y es bueno que ustedes sigan, porque si no siguen la dirección que Dios les dio, pues simplemente la misma ley dice que viene la condenación a ustedes. O sea, que ellos tenían, pero le dijo una cosa muy importante, le dijo, dentro de ustedes está la ley, y la ley está dentro de todos los hombres, que solamente lo que hizo Moisés se fue copiarla, porque la primera la escribió Dios, sí, copiarla, y simplemente de esos 10 mandamientos salieron todas las leyes, y todos los preceptos y todo, y al copiarla y traerla, Dios le reveló a él lo que le dijo en el capítulo 29 de Deuteronomio, donde dice, hasta aquí Dios nos ha llevado,
les ha traído a todos. Por 40 años hemos estado dando vueltas en el desierto, pero hasta el día de hoy ustedes vieron y no vieron, oyeron y no oyeron. Ustedes participaron y no participaron. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes no tuvieron el que Dios les pudiera confirmar que son verdaderamente su pueblo. Así que van a estar 40 años aquí en el desierto y no van a poder entrar en la tierra prometida. Y después, bueno, en esos 40 años que dijo él, y lo dijo antes, y allí entonces fue donde puso la maldición y la bendición, y entonces les dio a ellos y les dijo, ustedes todavía no están capacitados, o sea que Dios no les capacitó. Si nosotros podemos alcanzar en este día cualquier cosa que alcancemos es a través de Dios, no es a través de ninguna enseñanza, no es a través de ninguna doctrina, es a través de aquellas cosas que Dios preparó de antemano para nosotros. Y aquellas cosas que preparó de antemano están declaradas por los profetas, se van a encontrar escrituralmente, pero las vamos a encontrar dentro de nosotros. ¿Dónde? En el secreto del lugar santísimo. Bajo un ministerio diferente, no es el ministerio del hombre, bajo el ministerio del sacerdocio de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, donde los profetas seguirán diciendo las cosas, pero realmente donde nosotros escuchamos, al escuchar al profeta, y sabremos al escuchar la profecía, si viene de Dios o no viene de Dios. Porque realmente en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero mucha gente usa la profecía, ustedes saben, de una forma, no pasa la semana que no tengamos que asistir a alguien donde según el profeta de la iglesia o el profeta de unos hermanos de una congregación, pues están diciendo que usted tiene que hacer esto, usted tiene que lo otro. Y también no falta aquellos que casen a la gente por profecía, y por profecía le pongan nombre a las personas, y por profecía, y usan la profecía para todo, menos para consuelo y para edificación. ¿Por qué me va a edificar una persona que me diga, tienes que ponerle, dice el Señor que tienes que ponerle a tu hijo Renecito, si yo le quiero poner Pablito? Entonces, hay cosas que simplemente están envueltas en ese 40% del nivel que hemos conocido de Pentecostés, de 40% de error. No es que sea malo, bueno, malo es cuando te mandan a hacer cosas que no son. Ok, un pequeño paréntesis otra vez. Estábamos en Georgia y el hermano Bish nos contó que en su primer tiempo de pastorado, era un muchacho joven y lo mandaron a una iglesia en New York. Y entonces allá fue su aprendizaje. Resultó que había una señora allí que era profetisa y tenía la iglesia que virada al revés. ¿Por qué? Porque casaba gente, divorciaba gente, eso era tremendo. Andaba haciendo sus no sé, no tengo sus estragos, ¿no? Porque no tengo para calificar eso. Pero él tuvo que enfrentarse a eso. ¿Y cómo se enfrentó? Simplemente con la dirección del Espíritu. Tuvo que poner las cosas en orden. O sea, nosotros a veces pensamos que podemos, por una autoridad, poner en orden las cosas, pero si no sabemos cómo hacerlo, simplemente tenemos la ayuda y la asistencia del Espíritu. Y eso nos sirvió. Nos sirvió porque cuando entramos entonces en un nivel donde teníamos que lo mismo asistir a una persona pentecostal que bautista, que católica, que carismática, entonces ya sabíamos que realmente no estaba completamente bien interpretado, porque era el hombre que interpretaba lo que es un profeta o la profecía, sino que simplemente estaba siendo usado diferente. Bien, entonces por ahí tenemos bastante tela que cortar, pero vamos entonces a seguir. Ok. La profecía escrita para la iglesia del tiempo de Juan el Evangelista nos ha dejado hasta hoy para que se cumpla. ¿Ustedes creen que las 7 iglesias se ha cumplido esa profecía? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Es necesario que nosotros pasemos por la prueba y que apliquemos a nuestra vida personal las 7 iglesias. ¿Sí? No solamente la que me gusta, a mí me gusta Filadelfia, porque ahí está más suave la cosa.
Mira qué bien, Filadelfia, me la escribieron para mí. No, no, no. Todas están escritas para ti. Ahora, puede ser que no sea aplicado, pero yo sé que en la primera todos vamos a tener que quitarnos la gorra, el sombrero, y decir realmente sí es cierto. Es cierto. En la primera nos alcanza todo. Y ha entrado por la primera. Bien, no voy a empezar todavía, pero vamos a ver cuáles son podemos decir, cuál es el mover del Espíritu para que nosotros entremos en las tres fiestas del lugar santísimo que no conocemos. Para yo poder participar de algo que es espiritual, que no se ve, que está detrás del velo, yo tengo que entender que Dios quiere abrirlo. Yo tengo que entender que fue abierto, el velo de Jesús fue abierto. Y que también vino un anuncio de que Él no iba a poner ningún sistema religioso para impedir que yo pudiera participar de lo que está detrás del velo, que es lo más excelente. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy entonces a que me ayude la ley, que me ayude lo que es la fiesta judía. Y en la fiesta judía aparecen la primera fiesta, que es trompetas. Fíjate que es con S. No la pronuncio mucho, pero ahí está, trompetas. Pues son 3 trompetas. La primera trompeta, cuando comienza el tiempo de lo que es tabernáculo, que es una sola fiesta, son 3 fiestas que hacen el nombre de tabernáculo. Es la única fiesta que en experiencia el mundo cristiano no ha vivido. Hemos vivido la Pascua, hemos vivido Pentecostés, pero faltan entonces trompetas. Eso es básico. Eso fue la primera enseñanza que tuvimos una vez después de ser bautizados en el Espíritu. La primera enseñanza antes de lo que fueron los ministerios y la autoridad y toda esa serie de cosas que se enseña en Pentecostés. Estas son las 3 fiestas que nosotros debemos estar listos para participar de ellas. Y son las 3 llaves que nos dan a nosotros la entrada a este mundo maravilloso que es la culminación de su trabajo en nosotros. Así que esperamos que los viejitos que están aquí agarren un poquito de entusiasmo esta noche, ¿verdad? Y no tengan aquella esperanza que teníamos antes. Imagínate. Yo me acuerdo cuando era pequeño, decía, uy, el año 2000, yo voy a tener 60 años para el año 2000. Los 62, 65, yo veía los 60, ni contaba. Yo decía, yo creo que ya yo no existo para ese tiempo. Porque era una cosa bien lejos. Y ahora me dicen, ¿te acuerdas del año 2000? No, hombre, sí, me recuerdo. Cuando estaba la gente recogiendo agua y comida y todo, porque venía el Y2K. Me llama una hermana y por teléfono eran las 11 de la noche, aquí estamos cantando. Dice, ya recogieron agua. Y yo, mira, muchachos, si ya como el año 2000 comenzó por allá, por el Pacífico. Y ya está viniendo para acá, ya está allá por África ya, y nosotros estamos acá y no ha pasado nada, nunca, ¿no? Pero simplemente fue aquel mover de miedo que hubo de Y2K y bueno, simplemente ahora tenemos delante de nosotros este tercer milenio, y en este tercer milenio hay una gran expectación. O sea, nosotros estamos esperando y tenemos que estar con la seguridad de que hemos decidido por el camino de paz y por el camino de la dirección del Espíritu. Para ello no tenemos más nada en nuestro corazón que tener deseo de adorarle, el deseo de bendecirle, el deseo de juntarnos para adorarle, y simplemente el resto lo hace el Señor, lo hace el Espíritu de Dios. Pero si vamos entonces a ver cuáles fueron los pasos, qué es lo que está revelado en las fiestas judías, nos vamos a encontrar la primera trompeta. ¿Qué dice la primera trompeta? Bueno, ¿quién fue la trompeta más importante de la vida de Jesús? Cuando vino Jesús, Juan. Y Jesús dijo algo de Juan muy importante. Él dijo que Juan es el más grande de los profetas, de los nacidos de mujer, ¿ok? Pero el más pequeño en el reino, que era él, el primero del reino, era mayor que Juan.
Preguntó también una vez, preguntó, dijo, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Un hombre con vestiduras religiosas? ¿O fuiste a ver a alguien especial? No, fuiste a ver a un hombre que es más que profeta. ¿Ve? Porque todos los demás hablaron de lo que iba a venir, de Jesús que iba a venir, pero Juan lo presentó. Entonces tenemos la gran oportunidad de prepararnos para presentar a Jesucristo. Ese es el evangelio, el evangelismo más tremendo que pueda haber. Usted estaba hablando en la mañana de la señora esa de la China, ¿cómo se llama? Sí, la gran mujer de la China, y sabemos, también tenemos muchos nombres de personas que dieron sus vidas, y cuántas vidas de gente que fueron y todo. Ninguno de ellos son más importantes que nosotros. ¿Por qué? Porque por causa de que estamos en el tiempo y el espacio adecuado, o sea, el tiempo y el espacio que el Señor preparó para que viviéramos este tiempo, nosotros estamos buscando cuáles son los pasos que hay exactos para no fallar, porque sabemos que el tiempo es importante. Lo que podamos hacer hoy, lo hacemos, porque ya después, de aquí un rato, cuando terminemos la clase y tomemos el cafecito, lo que fuera, ya pasó ese tiempo. Entonces estamos aprovechando lo que es su presencia, lo que es la realidad de aquí. ¿Y por qué? Porque hemos visto de que hay una gran atracción de Dios para nuestras vidas, hay una gran revelación en todo. Y ya entonces cuando empezamos a ver el trono de Dios, ya no nos imaginamos un trono allá de 24 sillas alrededor y eso, una cosa rara ahí, todo lo que dice Apocalipsis, no, sino ahora el trono de Dios, sí, lo que dice Apocalipsis lo creemos, pero el trono de Dios es todo lo que es el espíritu, reina. Ahora, donde único Dios no, o sea, donde único Jesucristo no tiene el lugar que el Padre le dio, es aquí en la tierra y en nosotros. Pero si nosotros vamos ahí en la Escritura, dice que hay un trono, y dice, y había un cordero como inmolado ahí, y había uno que estaba sentado, que tenía un rollo, y se lo dio entonces cuando Juan lloraba al cordero, ¿se recuerdan? Y es maravillosa esa Escritura, pero ya esa Escritura para mí sigue siendo maravillosa, pero no es todo. Ahora hay algo que revoluciona mi corazón y debe revolucionar cada uno de nosotros, viendo que realmente Él tiene todo el poder sobre todo, y el poder sobre nosotros personalmente, el poder sobre la tierra y sobre todo el universo, y el poder sobre esta noche aquí entre nosotros. Entonces, yo no tengo no espero que Dios me abra los ojos y que vea el trono, sino que realmente desde aquí, cosas que mi ojo no ve, ni mi oído puede escuchar acá, son las que Dios tiene preparado para que yo vea y para que yo escuche. Entonces somos como ciegos que estamos viendo, como sordos que oímos, porque no queremos decirle que sí a nuestro Dios, a nuestro amado, y queremos entonces que esta realidad podamos vivirla. La primera trompeta, hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos cristianos, cuando usted le dice de Jesucristo, hacen así, miran para arriba, para el cielo? No es tan mal, es cómo está procesando lo que están leyendo. ¿Sí? Entonces nuestra mente tiene que evolucionar. Pablo decía que renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Moisés dijo, hasta Dios no le da a ustedes corazón para entender. Ustedes no tienen corazón para entender. Vieron y no vieron, oyeron y no oyeron. Y eso es lo que nosotros buscamos en esta alianza, buscamos en este responder a Dios, que Él nos asista para ver lo que no se ve, escuchar lo que no se puede escuchar. ¿Ve? Y también que en ese espíritu podamos también tener conciencia de quién habla por el Señor y quién realmente habla vanidades. La segunda trompeta, ¿se recuerdan en las clases que dimos? ¿Cuál era?
Primero hay uno en medio nuestro, arrepentidos y convertidos. Entonces, arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser restaurados. Y en esa tercera trompeta es prepararnos para la gran fiesta de sacando toda lo que es la levadura. Dígame si eso no es restauración. Entonces, todo eso pinta la restauración. Lo que tenga que ser restaurado se restaure, lo que tenga que ser cambiado que se cambie, lo que tenga yo que alcanzar, y eso tiene que estar detrás de un grande amor, porque realmente dejar las cosas por el Señor, lo que nosotros llamamos conversión, eso nada más que puede ser impulsado por un grande amor. Delante de nosotros tenemos un grande amor que si nos imaginamos nada más esta noche cómo funciona ese amor, el mismo Espíritu de Dios, teniendo las herramientas que tiene dentro de nosotros, nos puede llevar a nuestro primer amor. Nos puede llevar a cuando nosotros hemos estado en nuestra vida, ya sea de adolescentes o de niños o de jóvenes, donde nos sentimos inspirados por primera vez, donde sentíamos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es maravilloso? Y yo recuerdo cuando yo pasé de ser niño para ser un jovencito, y todo eso era una cosa maravillosa, era un mundo diferente. El mundo que yo conocía de niño era diferente. Ahora era un mundo de una gran emoción, de una gran entusiasmo, pero sobre todo de una inspiración. Y no me era difícil encontrarla, no estaba afuera, estaba dentro de mí. Ahora, que las cosas externas me llevaran a descubrir eso, oh sí, cómo no. Yo todavía me recuerdo bajando por una calle que se llama Vera, y entrando un norte allí. Son secretos míos, así que vas a saber un secreto. Yo iba bajando por allá y yo estaba como 12 años y empezó la llovizna fría y yo dice, ¿qué es esto? Y no era llovizna, era algo que estaba en mi corazón, entonces algo que yo nunca había sentido y sentí como una grande inspiración. Le estoy poniendo palabras que ustedes pueden entender, pero no se puede explicar. Eso era amor, eso es descubriendo a Dios dentro de uno, descubriendo la persona diseñada por Dios. Y esa persona diseñada por Dios es puro amor, es pura paz, pura atributo es la única forma que el Espíritu Santo tiene para mostrarnos cómo era Cristo. O te revela cómo era Cristo y tú dices, oye, sí, mira qué amor tenía, le daba todo a la gente, sanaba a la gente. Eso no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es que tú puedas saber que Dios quiere llevarte a ese nivel, pero te lo va a llevar mostrándote cómo es ese nivel. Esa es la revelación de un hijo de Dios. Y esa revelación de un hijo de Dios, pues la iglesia del lugar santo, la iglesia de Pentecostés, lo diluye todo entre las autoridades, los ministerios, y hoy más que nunca eso ha florecido tanto que realmente por ahí oigo que no hay muchos profetas y por el otro lado están diciendo que hay muchos apóstoles. La cosa está que eso no tiene nada que ver con realmente qué es un pastor, qué es un apóstol, cuáles son los 5 ministerios. Tú te vas a encontrar ahí. Y nosotros lo dimos, eso fue en nuestras clases primeras que nos dieron una vez después que entramos en el movimiento pentecostal, el movimiento carismático. Son 2 ministros para afuera, donde está donde se atan el altar de bronce, donde se atan la víctima, donde se derrama los atrios, y el agua que está ahí antes de entrar. Tenemos entonces 3 ministros más adentro, y entonces ya, son los 5 ministerios. Y todo el mundo aspiraba, bueno, déjame ver si el Señor me llama a ser un profeta, a ser un... No, y hasta si oraba para que... No, sí, orábamos y todo. Y orábamos para buscar dones mejores, porque tú sabes. Porque también nos vislumbramos, había personas que hacían que la gente se cayera y otras cosas más. ¿Ve? Entonces todo, para nosotros todo eso era nuevo, porque yo no conocí nunca la iglesia pentecostal. ¿Me entiendes? Conocimos de lejos algunos iglesitas que iban de extremo, donde la gente se tiraban ahí al piso y había escándalos. Y claro, esas cosas pues nos alejaban más no queríamos
por lo menos yo no quería exponerme a esas cosas, ¿no? Pero bueno, todos pasamos por la enseñanza que teníamos que pasar y descubrimos que realmente es maravilloso. Y bueno, ahí pudimos descubrir también de que Dios habla, que escuchamos su voz, que nos va dirigiendo, que nos podemos discernir. A nosotros nadie nos enseñó, y todo el grupo y toda la iglesia allá sabía quién estaba en el Espíritu y quién no estaba en el Espíritu. Decían, si fulano está en el Espíritu, quiere decir que sí estaba funcionando con el Espíritu de Dios. Y eso nadie nos enseñó. Después que pasó el tiempo, me di cuenta de que realmente el Señor nos había dado aquella virtud, aquella gracia de poder nosotros discernir los espíritus, y eso sí hace falta para ese nivel. Ahora nos encontramos en este día, en este mismo nivel que estamos aquí viéndonos las caras unos con otros, y nos encontramos que nada físico va a cambiar, pero sí tenemos que alcanzar aquello que debe transformar también nuestro físico, que debe alcanzar la iglesia para que no hayan tantos enfermos, o no haya ningún enfermo, para así decirlo, para que no haya ningún oprimido, para que no haya ninguno que esté bajo influencia de cualquier espíritu que no sea, ¿me entiendes? Entonces cuando yo veo eso, sí, digo, realmente merece la pena dedicar tiempo, porque si yo pienso en mis hermanos que están en alguna enfermedad, mis hermanos que están en debilidad, yo digo, Señor, yo creo que esto es más excelente que tener el don de sanidad o el don de milagro, porque esta es la garantía de que todos, como dice, todos serán sanos. ¿Por qué? Porque hay por lo menos uno en la congregación que está respondiendo al Espíritu de Dios. Y esa persona no lo está haciendo porque sea apóstol, porque sea pastor, ni porque sea ministro, sino porque es un hijo de Dios. Y Jesús mismo enseñó que en el reino, ¿ve?, el que sirve es el grande. Pero yo no puedo servir, o sirvo con los dones, o sirvo con todo el poder del Espíritu. Y esto es más que Pentecostés. Cuando dice recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, y sabemos que poder es algo que no se puede explicar, porque todo depende de la voluntad de Dios. Y cuántas veces nosotros no hemos estado, ahí está Magnolia, que hemos estado en casa de una señora, de una hermana, ¿no?, una enfermedad terminal, y nosotros ahí, y un grupo por acá carismático, ¿se recuerda cuando fuimos allá? Y aquello era sufrido, porque realmente aquello no salía nada, y nosotros diciendo, pues yo sé que Dios ha provisto, por su llaga hemos sido sanados, y luego no pasaba nada, y no pasó nada. Una gran confusión allí, de unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, y no sé, yo me salí muy desanimado, no desanimado, sino muy contristado en mi espíritu. Más sin embargo, hemos estado en otros lugares donde hemos visto levantarse a personas y al otro día estar en su casa cuando tenían una enfermedad terminal, y se acabó todo, y entraron en esa gracia, en esa liberación o esa sanidad. ¿Ve? Entonces Pentecostés es así, es un lugar donde realmente uno no entiende, no sabe todas las cosas, y realmente quisiera que fueran las cosas diferentes. Solamente así, por aquello de que nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestra familia, amamos al mundo, porque ese es el amor de Cristo que nos constriñe, pues solamente así yo digo, bueno, la única solución de esto es que venga el reino. Dígame si no es solución. Y el reino no viene si nosotros no entramos en el orden de Dios. Y para entrar en el orden de Dios, simplemente lo que tenemos que entender, ¿ve?, y con el corazón que se entiende, según Moisés le dijo al pueblo que hasta ahora Dios no le ha dado corazón para entender. El que nos hace entender es el Señor, y es un asunto de corazón. Después nosotros debemos oír y nosotros debemos ver, y para oír y para ver nosotros solamente tenemos la asistencia del Espíritu, que nos hace oír
lo que tengamos que oír y ver lo que tengamos que ver. Entonces, podemos seguir en este mundo ciegos a lo que no se ve, pero estoy seguro que con esta ceguera nuestra podemos ver a través del Espíritu lo que no se ve. Detrás del velo hay muchas cosas que no han sido reveladas, sí, pero que precisamente están escritas. Apocalipsis es la profecía más fresca que nosotros tenemos. Y si no está en Apocalipsis, vamos a buscar entonces Ezequiel. Y si no está en Ezequiel, vamos a la ley. Y si no está en la ley, vamos a ver los profetas. Pero yo estoy seguro que hay una gran armonía desde Génesis hasta el último verso de Apocalipsis, donde se nos exhorta a que pongamos por práctica todo lo de esta profecía. Eso es profecía. Y otras cosas que hay maravillosas dentro de ese libro. ¿Ok? Entonces ya tenemos entonces las trompetas. Hemos adelantado un poquito, pero me queda poquito tiempo. Ok, ¿alguien me puede buscar Hebreos 2:6? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es? O la busco ya para acá. Vamos para el Nuevo Testamento. Sí. No, es que ahí, tú sabes, no está en el orden. Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Alguien ¿qué es el testificó? hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahí está bien, está bien. ¿Quién es el Be-Ha Elohim? El hijo del hombre, ¿quién es? ¿No se recuerdan quién es el hijo del hombre en el Nuevo Testamento? Jesús, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué es el hombre? Dijo ella lo que leyó ahí. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hijo del hombre para que le visites? ¿No dice así? A ver, ella está buscando en esa versión, Hebreo. Bueno, más o menos igual. 2:6. Pero alguien en cierto lugar hizo esta solemne declaración: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles celestiales, los malajín celestiales. Ajá. Lo coronaste de gloria y honra. Así pues, todas las cosas las sometiste debajo de sus pies, porque al someter al Sí. Mesías, ¿no? Entonces, el contexto te dice que está hablando de Jesús. Jesús decía así: yo soy el hijo del hombre. Mesías, todas las cosas, Ajá. nada dejó no sometido a él. Ay, todo. Pero ahora no vemos que todas las cosas. Claro, empezamos por nosotros. Nosotros, ¿verdad? ¿Y quién nos va a condenar? Diciendo: oh, no, porque tú no puedes alcanzar eso, porque tú eres malo, porque tú eres pecador, o mira lo que hiciste, o mira cómo pecaste. Yo eso lo veo todos los días en la iglesia, porque hay personas que bueno, ellos no son nada santos ni nada, tú sabes, pero están viendo quién está faltando a la ley, y quién dijo una mentirita por acá y quién dijo una falta por allá. ¿Ve? Entonces, no es buen espíritu. Pero bueno, en este dice: hay un lugar donde alguien ha dado este testimonio diciendo: ¿qué es el simple hombre para que te preocupes por él? Pues el Ben-Ha-Adam, o sea, el Hijo de Dios, para que lo vigiles con tanto cuidado. Mira, hermano, el verbo es el Hijo, el verbo es la palabra, dijo Dios, y sea la luz, y hizo la luz. El verbo siempre ha sido, pero antes de que el verbo se hiciera carne, vino el ángel y le dijo a María: cuando tú eres muy bienaventurada y vas a tener un hijo. Y ella dijo: no tengo varón, ¿cómo será esto? Y él dijo, el ángel dijo: cuando el Espíritu de Dios te hace sombra, cuando te asiste, entonces cuando te asista, cuando te haga sombra, entonces va a pasar eso. Y ella lo creyó. Nosotros igualmente, nosotros tenemos la semilla ha nacido,
Y Dios tiene todo el poder para transformarnos a nosotros. La visitación del hombre es inminente. ¿Ve? Y lo que es lo que es la vigilancia, lo que es el cuidado de angelical para nosotros, es una cosa tremenda. No hay duda ninguna de que lo que Dios tiene con nosotros propuesto, ¿ve? Se va a cumplir. Ahora, nosotros debemos preguntarle. Nuestra vida es una vida que debe tener fruto, es una vida que debe ser usada. ¿Qué puede usar el Señor? Nuestras manos, nuestros pies, lo que es nuestra persona para glorificarle a Él. Bien, entonces realmente es algo maravilloso de que el Espíritu de Dios esté visitándonos y que los ángeles también estén ayudando en esta obra que Dios está haciendo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta en eso? ¿Ninguna? Bueno, yo veo que Jesús es la semilla de María. Y ahora, vamos a ver. Dice Apocalipsis 21:5. Eso es una palabra un poquito difícil, pero la debemos asimilar. Si hay restauración, ¿qué es lo que va a restaurar Dios? ¿Qué puede restaurar? Lo que se comió. 21:5. Lo que no pudo hacerse. Sí, 21:5. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, hago de nuevo todas las cosas. Escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Hago nuevo todas las cosas. Es difícil de pensar en eso. Porque ¿qué nuevo puede ocurrir en mí, en ti? Nuevo simplemente es el plan que tiene de desarrollar esa semilla. Si Dios no puede cambiar las cosas afuera si nosotros no cambiamos. No puede cambiar las cosas de lo que es la iglesia si no hay entonces un responder al Espíritu de Dios. Si no podemos escuchar, no tenemos oído, no podemos entonces avanzar. Entonces simplemente la palabra está dada a la iglesia y dentro de la iglesia a aquellos que tienen oído. Pero entonces yo antes preguntaba, oye, entonces hay una serie de gente que no tienen oído, sí, pues sí. Si hay alguien que tiene oído, hay gente que no tiene oído. Pero entonces, pobrecito, no, se van a beneficiar todos. Porque esa es la bendición que tenemos para el resto de nuestros hermanos. Y para el resto y bueno, por supuesto que para el mundo entero. La vida de Dios no es nada más que dada por un grupito, sino simplemente dada a través de un sacerdocio, dada a través de un cuerpo que se llama el Hijo Aarón. Bueno, pues simplemente el Señor lo que nos está es moviéndonos para que le preguntemos, ¿somos parte de ese hijo? Pues estoy seguro que si el Señor te dice, no, tú no eres parte de ese hijo, ¿tú te vas entonces a poner triste, te vas a ir? No. Simplemente vas a decir, bueno, realmente ojalá que todos, como si fueran profetas, ojalá que todos fueran ese cuerpo. Y es el deseo que tiene la gente que tiene responsabilidad y todo dentro de la iglesia, el deseo de que todos seamos alcanzados. Y si no somos alcanzados todos, bueno, pues tenemos entonces la bendición de ser bendición para los demás. Y ese es el propósito que tiene Dios. Bien, hay un verso que quiero buscar en 1 Juan, capítulo 2, versos 7 y 8. Nada de esto es nuevo. Todo lo que nosotros podemos ver en este día, nada es nuevo. Todo está sacado, si no de la escritura ahí, de la historia de los profetas, de la historia de... No hay nada nuevo. Simplemente ponerlo en orden es nuestro trabajo. Y que el Espíritu nos ayude para poder entender. ¿Ok? Primera de Juan 2, 7 y 8. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía ya? ¿No? Sí, no, el 8. ¿Este es el 8? 7 y 8. Bueno,
Okay. No, acabo de bastantes páginas ahí, ¿no? Cualquiera de estas páginas son de bendición. Entonces, ¿cuál será ese camino? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que San Pablo, cuando escribió a Corintios, y eso lo he dicho otras veces en las clases o comentando, cuando escribió a Corintios puso tanto del cuerpo, que éramos el cuerpo de Cristo y todo, y parece que describió también el capítulo 3, el capítulo que iba a ser el 14, y entonces después me puso ahí el 13. Y en el último del 12 dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Habla de todo, toda la conciencia que tenemos que tener en Pentecostés, en el mundo visible de la iglesia, que somos un cuerpo, que esto, que, bueno, todo lo que él dice desde el 11, el 12, todo el partimiento del pan, se recuerde, pero cuando entonces llega al 12, al último, dice, pero un momento, hay algo más excelente que todo esto. Se está diciendo, reconozco que detrás del velo hay algo que a su tiempo se va a revelar. Pero mientras tanto, ese capítulo 13 ha estado por 2000 años ahí puesto. Y nosotros ahora lo leemos y parece nuevo completamente. Pero el Señor nos está exhortando a que nosotros pongamos por práctica esto. Y lo vamos a ver ahorita, antes de terminar. En 2 minutos más o 3 lo vamos a ver. Dice el capítulo 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. ¿Ok? Pero antes de decir eso, si no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe. Como metal que resuena y címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, nunca deja de ser, es eterno. Y después dice, hermano, las profecías se van a acabar, cesarán los idiomas, los dones, ¿ve? Cuando venga lo perfecto. Entonces dígame si no es algo profético. El mismo San Pablo está trayendo eso de todo lo que es la profecía. Está diciendo, tiene que venir lo nuevo, tiene que venir lo perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos que Pentecostés, y como estamos nosotros, tal vez suframos menos que otra gente y otras congregaciones, pero tenemos nuestras grandes dificultades y tenemos nuestras separaciones y nuestras, tú sabes, todo lo que nos separa a nosotros está en nuestra carne. Todo lo que nos une está en nuestro corazón. ¿Ve? Y eso es un estado en que está toda la iglesia del Señor Jesucristo. No crean que... Y como nosotros no podemos aspirar a ser una iglesia mejor que todas las demás, porque es una sola iglesia, ni vamos a lograr nada siendo una iglesia semipentecostal o multipentecostal, lo que usted quiera llamarle, tenemos simplemente que aceptar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, y hasta aquí podemos decir que nos ha ayudado y hasta aquí nos ha presentado a un camino más excelente. Y ese camino más excelente, a la corta o a la larga, lo vamos a tener que tomar. ¿Por qué dice? Bueno, porque yo tengo que poner por práctica mi voluntad. Yo puedo perdonarte a ti o puedo seguir teniendo un margen contigo. Yo puedo amarte o puedo dejar de amarte, si yo quiero. ¿Ve? Pero para que esto ocurra, ¿qué debemos tener? Primeramente, la inspiración de saber que el amor que está en nuestro corazón es el mismo Dios. Y esa es la virtud que puede traer a nuestra alma una serie de acciones y que es necesaria para toda relación que yo tenga. Relación con los más chicos, los más grandes, con todo. Porque es una capacidad que está completamente al servicio de nuestra alma como el sentimiento, pero más sin embargo, nosotros somos responsables de nuestro corazón de hacer conforme lo que el Señor o lo que debe ser, ¿no? Porque si el Señor nos manda una ley, es una ley, la ley está escrita ahí, pero yo no busco la ley para déjame ver lo que dice la ley para tener gracia con Dios. Simplemente yo me voy de corazón, porque el Señor Jesucristo de ambos pueblos hizo un hombre, y ese hombre no puede funcionar sino en la paz. Y es necesario que nosotros entonces atendamos con toda diligencia para que podamos participar de este gran acontecimiento. 2 versículos más y terminamos, ¿ok?
Primera de Pedro 1, 10 y 12. Eso es muy importante. Ahora, tuvimos para leer esto, vamos a recordarnos un poquito las clases de cuando vimos la jerarquía de los ángeles, ¿no? Sí, ok. Entonces, hay ángeles que no nos quitan la vista de ellos. Algo que hay importante que ellos están motivando para ver. Es algo que está ocurriendo en medio de la iglesia y que es muy importante. Sabemos que la ayuda angelical es la externa, ¿ok? Y también ellos tienen poderes para poder comunicar sueños. Lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan? Bien. Entonces cuando el ángel fue allí a Nabucodonosor y le dio el sueño, ¿se recuerdan? Bien. O sea, hay ángeles poderosísimos, mas sin embargo están aquí al servicio, están puestos para que realmente se ocupen de nosotros. Eso lo vimos en las clases. Bien. Entonces, ¿cómo dice ese capítulo? 1 Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que entonces se va hasta esta noche, nos vamos a nuestra casa, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero que ellos están al tanto y realmente están anhelando. Hay otras versiones, por ejemplo, hay otras versiones aquí, déjame nada más que buscar aquí lo que dice esta versión. Primera Pedro, primer libro de Pedro. Déjame ver aquí, capítulo... Sí, el 1. Ok, el 10. Los profetas que profetizaron de este don de salvación destinado a ustedes examinaron y diligentemente indagaron acerca de esto. Hagan la pregunta al Espíritu acerca de esta de salvación. Para la iglesia de los atrios, salvación es irse al cielo, no al infierno. Para la iglesia pentecostal, salvación es poder estar sano y poder tener un don ¿me entiendes? Y toda esa serie de cosas. Y también, en algunas, según la doctrina, es lo mismo. Pero en la iglesia nueva, por así decirlo, en que somos nosotros, que estamos escuchando y podemos ir a las visiones y revelaciones y buscar entonces la transformación y el cambio que tenemos que tener para este tiempo, en esa iglesia la salvación no es lo que dicen nuestros hermanos. La salvación es todo completo. ¿Entiendes? Porque es precisamente la salvación. Dicen en el libro de los Hechos, y el Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Y en la iglesia bautista, para que me aceptaran de miembro, yo tuve que bautizarme. Entonces después que fue bautizado, entonces ellos me aceptaron de miembro. Y entonces yo puedo decir, bueno, ya fui salvo cuando recibí a Jesucristo, fui salvo cuando me bauticé, fui salvo cuando me aceptaron de miembro, y sigo siendo salvo ahora. Pero no ha terminado el Señor conmigo. ¿Qué les parece? Entonces la salvación es mucho más que eso. La salvación es un hombre exactamente a nuestro hermano mayor Jesucristo, es ser parte de un cuerpo, y esa es la salvación que va a extenderse al resto de los hermanos en Cristo y también a toda la humanidad. Ok, terminamos con Hechos 3. Bueno, dejen en su casa Hechos 3, 19, 21, dice. Sí, ok, dice aquí. A ver, está bien, tenemos un minuto. Ya me pasé 5 minutos, pero está bien. Ahí es donde estuvimos leyendo de Pedro, donde dice que los ángeles anhelan, ¿no? Sí. Aquí me llamó la atención lo que dice aquí. ¿Cómo dice ahí? Dice que sobre estas cosas los ángeles del cielo anhelan ardientemente tener alguna participación.
Por tanto, tened vuestras mentes listas para trabajar en esto, siendo sobrios, esperando cada día con perfecta fe la gracia que os es traída cuando Yeshua HaMashiach sea revelado, cuando decía, claro. sea revelado. Y como dice en el capítulo 2, de Hebreos, dice, ¿qué es el hombre? Como lo leímos, para que le visites, y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Imagínense, nosotros nos hizo un poco menor que los ángeles. Estamos en el nivel de los ángeles, por abajo de ellos, por arriba de toda la creación física. Pero aún ahí, en ese nivel, es algo tan maravilloso. Imagínense que los ángeles saben lo que está ocurriendo en nosotros. Y miles de millones de cristianos no saben lo que está ocurriendo. Y anhelan participar, anhelan ver esto. Porque ¿qué cosa es la participación? ¿Sí? ¿Entendemos lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que Dios mismo quiere revelarse a través de, o sea, que nosotros seamos hijos de Dios, que pertenezcamos al trono, que pertenezcamos a su cuerpo. Entonces, eso es una cosa grande, a todo, a su ministerio, al ministerio de Melquisedec, hijos de Dios completos. Entonces, eso no cabe en la mente de todo este tiempo que ha estado la iglesia sobre la tierra. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, simplemente vamos a terminar con este. Sí. Hechos 3, de 19 al 21, ustedes lo saben de memoria. Arrepentidos y convertidos, que es la recomendación de Lucas. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo, el cual el cielo es necesario que lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Entonces terminamos esta noche en la restauración de todas las cosas. Nuestra vida tiene que restaurarse, todo nuestro ser tiene que restaurarse. La iglesia tiene que ser restaurada completamente. Vienen grandes cambios, pero no vienen grandes cambios porque se levanten grandes líderes, sino porque gente tan sencilla como tú y como yo, que no tienen ninguna aspiración a ser mejores que el Papa, ni más grandes que el Papa, ni más chiquitos que por abajo de un apóstol, ni nada. No somos nada. Simplemente somos instrumentos que tenemos la gran oportunidad de participar de un grande amor en nuestros corazones. Okay, entonces, para terminar, vamos a ver lo que dice el capítulo 2, verso 1 de la iglesia de Efesios. Y ya terminamos. Como dice, ella está leyendo, buscando en esa versión. ¿O no? Está bien, puedo leer en esta. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es tu primer amor? Ahí estoy seguro que el primer amor es... Okay. Apocalipsis 2, 1, 2 y 3. Okay. ¿Saben lo que está diciendo ahí? Que nosotros vamos a aplicarlo a nosotros. Yo no te estoy pidiendo que tú te apliques a cuando, como nos decían, cuando tú te convertiste, que tenías el entusiasmo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más grande que eso. El primer amor es el amor del Padre con el Hijo. ¿Ve? Es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor que viene ahí en Cantar de Cantares. Es el amor que nosotros sentimos. No es lo mismo estar en un servicio doctrinal, en un servicio simplemente de, como decimos, de religioso, a estar envueltos en un ambiente, en un espíritu que realmente sobrepasa todo entendimiento. Y lo primero que es la exhortación para la iglesia, que para cada uno de nosotros, el ángel de la iglesia es el Espíritu Santo. El ángel del Señor le dio entonces el mensajero. El mensajero que nosotros tenemos por dentro es el Espíritu de Dios. El mensajero que tenemos aquí afuera
es el ángel o los ángeles que quieren ver lo que está pasando aquí dentro. Muchos en este día no saben la transformación a la cual el Señor llamó a todo su pueblo. Y es necesario que hayan trompetas, es necesario que se mueva, es necesario que el trabajo se incremente en cuestión de informar. Pero realmente nada de esa información va a hacer ningún estrago, ningún cambio, si no hay la fuerza del Espíritu Santo en su amor. Entonces vamos a tener esto de tarea, vamos a pensar cómo sería, cómo usted concibe una iglesia físicamente, donde la gente venga a adorar a Dios, no venga por muchas razones, sino venga a adorar a Dios y que realmente participe de ese grande amor, que haya una comunión tremenda con todos y que simplemente el que no entienda, no importa, sea cubierto por ese amor. Y si hubiera pecado, la multitud de ese amor cubre toda multitud de pecados, porque no está basado en un mandamiento, ni está basado en nada que no sea la justicia que el Señor Jesucristo nos dio. Pensemos en eso y digamos al Señor que nos dé una idea de cómo es esta iglesia. No estoy hablando de visión y restauración, estoy hablando de ti. Estoy hablando de esa persona que realmente sea tan dulce, tan maravillosa, que realmente dé un testimonio del mismo Cristo está aquí en la tierra, caminando con tus pies, tocando con tus manos, sintiendo con tu corazón y participando de una obediencia total al Padre. Padre, te damos gracias esta noche por la bendición tuya de todo este día que hemos tenido en tu presencia y ahora esta noche a participar de estas cosas. Te decimos gracias porque sabemos que venir a las revelaciones y visiones tuyas es algo que no es difícil, sabiendo de que este Hijo fue arrebatado para participar de las cosas que el hombre no puede hablar porque no han sido reveladas, sino solamente a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.